Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos con el parque inmobiliario, habría que llamarlo, está el parque de patrimonio del Estado y el parque inmobiliario de las tramas corruptas del PSOE. Vamos a recopilar los distintos inmuebles, premio, no premio, vacaciones, villaparras, que si prostíbulos pegados, que si casas de lujo, mansiones, etcétera, que han aparecido ya en la trama. Muchos, sobreentiendo, Sandra, que van a ser en el entorno propietario, de disfrute, de ocio, de hobby, cada uno que lo llame como quiera, de Ábalos, pero hay más inmuebles por ahí. Vamos a intentar hacer un repaso. Lánzanos un primer listado y luego vamos desglosando. Seguramente nos dejemos alguno, ¿eh? Porque además Seguro. esto no deja de crecer, pero es verdad que es muy curioso el tema inmobiliario porque de alguna manera pues unos pisos y unos chalés han ido sirviendo de pago hacia la trama o de la trama hacia otras personas, ¿no? Y en este sentido ya no hablo, por ejemplo, vamos a dejar fuera, si te parece, el chalé, el famoso chalé de Perú que compró José Luis Ábalos en el año 98, creo que fue, yo creo, a través de Fiadelso, de su fundación, y nos vamos a centrar ya más en lo que son pagos propiamente dichos de la trama, ¿no? Porque si te das cuenta, tenemos el famoso piso de Castellana, que es un pago por comisiones presuntamente de amaños de obra pública, que en 2019 tenemos la famosa Villa Parra, que tú hablabas hace un momento de este chalet, que sería un pago por el rescate de Europa en 2020. Tenemos el chalet de la Alcaidesa, que sería un pago presuntamente por la trama de hidrocarburos, por la licencia de Villafuel en el año 2021. Y luego ya, aparte de estos pisos que serían pagos directos de comisiones y demás, tenemos otros inmuebles que no dejan de resultar curiosos, ¿no? Tenemos Villadelci, cuando viene Delcy Rodríguez, la número 2 de la narcodictadura venezolana a España y se la pretende agasajar con este chalet, este inmueble en el Viso. Y luego tenemos los pagos a través de las amigas de Ábalos, ¿no? A Jessica, ese piso que le pone en Plaza de España a razón de 2.700 euros al mes, en total creo que se pagaron 80.000 euros. Luego también están los famosos pisos de señoritas, de los que habrían disfrutado presuntamente José Luis Ábalos, Koldo García y Ángel Víctor Torres. Y luego también están pues otras ayudas inmobiliarias, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque también se ha hablado de que otra amiga, novia, pareja, en este caso parece que pareja de José Luis Ábalos, como es Andrea, pues el exministro le habría ayudado de alguna forma a conseguir una hipoteca, en este caso por valor de 130.000 euros para adquirir un inmueble, ¿no? Con lo cual está claro que el tema inmobiliario a esta trama le interesa y mucho. Hay operaciones inmobiliarias también en el entorno de Koldo, ¿verdad? De Koldo García Izaguirre y de su familia. Ahí parece que también parte del dinero acabó en inmuebles. Y luego hay uno que es muy llamativo porque conectaría con María Jesús Montero o con su entorno, que siempre aparece en todas las tramas. Es una cosa de traca lo del entorno. Bueno, me estoy refiriendo a la solicitud de asesoría para una compra de un piso que realizó Carlos Moreno, jefe de gabinete, que habría sido en medio de la percepción de 25.000 euros a cambio de favores fiscales. Él lo niega, Víctor Aldama dice que es cierto. Bueno, ahí está la cuestión, pero en medio lo que sí que está grabada es una conversación en la que le pedía a la trama asesoría para comprarse un piso, que dice, oye, ¿no habías encontrado en el listín telefónico, en internet, no has encontrado una agencia Bueno, inmobiliaria? Bueno, tengo que decirte que precisamente hoy, cuando estaba así mirando todos los inmuebles de la trama, decía yo, bueno, claro, hay que recordar que Koldo García se sacó el título de agente de la propiedad en su día, con todo el tema de Servinavar para montar una cooperativa con Nanchón Alonso y demás. Bueno, igual también el título de agente de la propiedad era por esto, ¿no? Como iba a tener que hacer tantos recados buscando pisos de disfrute vacacional, de no vacacional y de lo que sea, pues oye, el hombre a lo mejor se lo sacó y se puso muy al día con este tema. Oye, es curioso que el más caro de todos, yo creo que no me equivoco, porque es verdad que el de Castellana, puesto por medio, tramitado por medio de una opción que era un arrendamiento con opción de compra, tendría una valoración por lo menos estimada por la UCO en el momento en el que detecta el piso de Castellana, que supuestamente era para Ábalos, de 1,9 millones. Pero yo creo que el más caro, que ya da una fotografía de cómo era esta trama, el más caro o la más cara era la mansión puesta a disposición de Delcy Rodríguez, la narcodictadora asesina venezolana, que es una mansión de más de 300 metros, casi 400 metros, con su 400, sí, piscina, sí. efectivamente, en la mejor zona de Madrid, en el Viso, un chalet espectacular, con todo tipo de servicios. O sea, la valoración de ese inmueble, que no era dárselo en propiedad, sino que lo pudiera utilizar Para que cuando pasara estuviera en unos Madrid, días. es una Ujú. auténtica barbaridad.
Es una auténtica barbaridad. Ahí están las fotos que las publicamos en Libertad Digital y bueno, pues efectivamente en el que no faltaba nada, ¿no? Absolutamente nada. Tenía una piscina maravillosa, que eso en el centro de Madrid es oro, como digo yo. O sea que no faltaba de nada. Tenía vistas al Retiro, incluía además creo que un tour por el Bernabéu, ¿no? Si no me equivoco, también en la estancia en la casa. Eso decía una de las páginas que la anunciaba. Lo cierto es que los responsables que la anunciaban, con los que estuvimos hablando, nos dijeron: a ver, que eso se están anunciando en nuestra casa, la nuestra es esta. Pero bueno, sí, había una promoción por ahí que aseguraba que te hacía un tour por el Bernabéu, cierto. Y era con lo que querían agasajarla cuando venía a España. Hay que recordar que tenía prevista además un encuentro, una reunión, una cena con todos los M. También iba a estar el de Sanidad y ya, con lo cual se presupone que todos los M eran todos los ministros, ¿no? Que venían a reunirse con Delcy y agasajar, como digo, a la número 2 de la narcodictadura venezolana. Oye, hay que reconocer que para odiar tanto la propiedad privada, cuando ellos están en una trama, bien que tiran de inversión inmobiliaria, ¿eh? Totalmente, totalmente. Por repasar algunos, tú hablabas del piso de la Castellana, efectivamente estaba valorado en 1,9 millones de euros y lo que hacen es presentárselo a Ábalos como una especie de fiducia de garantía, es decir, nosotros te damos este piso para que disfrutes de él con opción a compra si tú quieres, opción a compra muy interesante por 750.000 euros cuando realmente, como decimos, estaba valorado en 1,9 millones. De esta manera, ¿qué es lo que consigues? Que si no te pagamos todas las comisiones, que como yo decía, en este caso eran por los presuntos amaños de obra pública, antes de 2024 no te las vamos pagando, pues tú te puedes quedar con opción a compra este piso que vale por 1,9 millones por 750.000 euros, que es una auténtica ganga. Y ojo, porque además en la negociación de este inmueble estaría metido de por medio Víctor Ábalos, el hijo del exministro, que es una de las cosas que yo siempre digo que es lo que más le duele y por donde más pueden pillar al exministro, ¿no? Oye, la casita de vacaciones que le pusieron en Marbella a Villaparra tenía un regalo pegado, y es que hacía pared con pared con un deporte que por lo visto lleva muy en sangre Ábalos, que es un prostíbulo. Tal cual, bueno, eso no deja de ser Milady significativo. se llamaba el prostíbulo. ¿Cómo, cómo? Milady. Era Ah, un sitio, como dirían por ahí en alguna serie, alto standing. Lo digo con toda la ironía, porque yo cuando vi las sí. fotografías no daba crédito. Estaba la puerta así toda hortera, la típica está llena de neones y de porquerías de estas, y tenía al lado el cajero automático, para que cuando llegaras, cogieras con la tarjeta, sacaras efectivo y tu mujer no viera que habías gastado dinero en Milady. Muy sutil, muy Muy sutil todo, como sutil lo hace todos. toda esta trama, como lo hace todo el Partido Socialista, ¿no? Estilazo, Es sí. verdad que lo de Villaparra es curioso porque, bueno, hay que recordar que este alquiler que se hace para José Luis Ábalos se hace justo cuando se aprueba o cuando se está negociando el rescate de Europa. De hecho, se interceptan mensajes en los que dicen directamente: te comento, esto sale gratis por las molestias ocasionadas, es decir, que blanco y en botella, no hace falta que digan nada más, ¿no? Pero de hecho en los informes de la UCO, y leo un textual, se dice: es posible apuntar al Dama como nexo de unión entre la estancia vacacional de Ábalos en la casa de Villaparra y la nota de prensa informando del futuro rescate de Air Europa. Todo eso sucede en los mismos días. Hay que recordar que creo que es el 8 de agosto cuando efectivamente se filtra a los medios que el gobierno está negociando el rescate de Air Europa. Es ese día en el que le manda al Dama a Hidalgo un mensaje de: reconoce que hay veces que se hacen las cosas bien, imbécil, así lo dice él. Y bueno, pues a partir de ahí se empieza a gestionar el alquiler de este inmueble, que además le mandan a Ábalos todo tipo de fotografías para que elija: esta si no te gusta, esta no te preocupes, me dicen que no hay problema, elige tú. Y efectivamente luego termina yendo ahí unos cuantos días, del 12 al 23 de agosto, si no me equivoco, de 2020, y disfruta de esta mansión. Bueno, una escena que se repitió con el chalet de la alcaidesa, donde también, si no te gusta, buscamos otro. ¿Este qué te parece? ¿Te parece bien? Refréscame la memoria, porque ahora no sé por qué hubo ahí una pelea con el piano, porque se empeñan que tiene que haber un piano. El piano era en el de Cao, ya son tantos inmuebles, era en la Villaparra, estamos Bueno, en era la en Parra, Alcaidesa, era en la alcaidesa, ¿verdad? En era en Cádiz. Alcaidesa porque, bueno, cuando están Quería gestionando un piano. la compra de este inmueble, le dicen: bueno, ¿lo vas a querer amueblado o sin amueblar? Y a partir de ahí ya lo gestionamos. Dice que dejen el piano. Él lo que le importaba era el piano, Siendo ¿no? Ábalos sería un piano de cola, claro. Sí, Sí, ¿no? Me seguramente. imagino. Pero bueno, y luego hay que recordar que esto lo contaste además tú, si no me equivoco, en el periódico, cómo una vez que él llega al chalet de la alcaldesa, que recordemos sería un pago por la licencia de Villafuel, que finalmente se conseguiría en el año 2022, racanea hasta la luz. O sea, es que ahí monta un espectáculo porque resulta que no tiene la luz y cómo la va a pagar él, ¿no?
Sí, sí, que han cortado el contrato y dice, claro, si vas a ir tú, el contrato anterior se quita. O sea, tú estarás acostumbrado a vivir a cuenta del presupuesto, pero la gente normal no. Y efectivamente monta en cólera y dice, es que son 100 euros. Dicen, o sea, perdona, estabais hablando de que por la parte del petróleo os ibais a llevar medio millón y medio millón al mes, medio millón para Ábalos, y me estás racaneando, tío cutre, 100 euros, porque es que hay que llamar al técnico para que venga el electricista, para que te instale o para que te abra o para que te dé por comenzado el contrato. O sea, no se podía ser más cutres, de verdad. Y luego, además, en este caso hay que recordar que el chalet de la alcaidesa lo compra la empresa familiar de Carmen Pano, que hay que recordar que es la empresaria que teóricamente lleva bolsas de dinero a Ferraz. Y en principio lo que se hace es que se le facilita este chalet a Ábalos, se nos vende la idea de que él lo alquila, que realmente él paga por él, pero bueno, hay que recordar que la UCO intercepta varias conversaciones en las que cuando le piden el dinero de varios meses, él dice, hablan entre ellos, ¿no? De Coldo con tal, y dicen, oye, esto ya es lo que me faltaba, esto es la hostia, creo que dice literalmente, como Sí, diciendo que me están pidiendo. es una Y persona lo, de léxico elevado, sí. Sí, y lo que le vienen a decir es, no te preocupes, que esto todo es el paripé para que ellos lo tengan como que realmente se lo están alquilando, pero no te preocupes, ¿no? Bueno, pues hay que recordar que después la UCO en los informes dice, y abro comillas, existen múltiples evidencias que confirmarían el uso real del inmueble por parte de Ábalos, llegando incluso a disponer de la propiedad para ponerla en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos de la misma. Es decir, que no solo era para disfrutarlo él, sino que a partir de ese momento él podía subarrendarlo a quien quisiera para obtener rédito, que al final pues si es un pago por comisiones, en este caso por intentar conseguirles la licencia de Villafuel, pues es evidente que tenía que sacar dinero de algún lado, ¿no? Oye, y luego apareció un piso en la calle Humilladero, en Madrid, que se habría mediado en él Ábalos, que se aparece viviendo y como residencia de Coldo y de Patricia Uri, de su mujer. Aparece por el medio también Víctor Ábalos. O sea, hay una Sí. serie por ahí de inmuebles más o menos descontrolados que dices, oye, esta gente movía un dinero brutal, ¿eh? Movía un dinero brutal. Es verdad que por eso digo que la trama inmobiliaria de toda esta gente merece un estudio aparte, porque desde luego que son muchos los pisos. Pero es verdad que ese piso de Humilladero está vinculado con Ábalos por un lado, con Coldo por otro y también con su hijo. De hecho, su hijo recibe allí notificaciones de temas relacionados con petróleo venezolano, etcétera, etcétera. Yo creo que de este piso, además, sabemos poca cosa, pero probablemente en un futuro, cuando se amplíen las investigaciones al hijo de José Luis Ábalos, sabremos mucho más porque yo creo que es clave porque todos han pasado por allí, ¿no? Y luego, por cierto, que luego no hemos hablado de él, pero que tampoco hay que olvidarnos que estos son los que se pagan entre ellos, pero luego están los que pagamos todos los españoles, en este caso a Jessica, 2.700 euros al mes en Plaza de España, en total se le llegaron a abonar, creo que fueron más de 80.000 euros, o sea que bueno, que aquí esto está muy bien porque parece que lo vemos como, bueno, se pagan entre ellos, no, no, pero es que todo esto lo pagamos nosotros en último término con dinero público. Oye, por concluir ya con el último, con este que estabas mencionando, el de Jessica, ahí hubo otro fragmento de estos incautados de conversación por parte de la UCO, muy llamativo porque ella empieza a reclamar demasiadas cosas, se ve clarísimamente que José Luis Ábalos está cansando de ella, de las molestias que le empieza a ocasionar, y empieza a rebotarle. Creo que es una conversación entre Ábalos y Coldo, empieza a rebotarle Ábalos a Coldo mensajes que le está enviando un abogado diciendo ten cuidado, os estáis quedando entrampados, los pisos tienen rastro, habéis hecho los contratos tienen firmas, te vas a meter en un follón, y se los va reenviando porque te vas dando cuenta de que Ábalos a esas alturas ya dice nos van a acabar cazando, el rastro inmobiliario es un rastro difícil de sortear y de borrar y vamos a acabar todos en la trena. Bueno, está claro que José Luis Ábalos, y yo creo que ha dado muchas muestras de ello, ya no solo a lo largo de estos años, lo que hemos ido viendo en los informes de la UCO, ¿no? Sino en los últimos meses, ha ido viendo que le iban a pillar con el carrito del helado y entonces ha ido saliéndose de todo lo que era posible, ¿no? Obviamente de otras cosas no ha podido y le han pillado con las manos en la masa, pero efectivamente yo creo que él en todas las subtramas ha ido escapándose, ¿no? Y lo mismo, bueno, no tiene nada que ver, pero con el tema de Claudia, también al principio estaba muy implicado en colocarla en su día en Logirrel y demás, y cuando vio que la cosa se ponía turbia y que esta chica les iba a dar problemas, enseguida se deshizo de ella, se la dejó a Coldo y es problema tuyo. Oye, pues si te parece vamos a dejarlo aquí, Sandra, que ya hemos explicado aquí los don pisos que han surgido. Antes teníamos otros, ahora tenemos muchísimos don pisos. Eso sí, todos ligados al socialismo, es una cosa maravillosa. Sí, sí, como tú decías, ¿no? Y que luego les guste tampoco la propiedad privada tiene guasa. Pero bueno, lo mismo pasa con la prostitución. No les debe gustar nuestra propiedad privada, la suya les encanta. Un abrazo, Sí, sí. Sandra. Venga, hasta la semana que viene, Carlos.